Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de cuestionamiento. Hola, me llamo Yoshin y en esta oportunidad hablaremos sobre uno de los temas más controversiales del siglo XX. Hoy me acompañan Jairo y Yasmín como colaboradores de este proyecto. Hablemos sobre la vida de Heisenberg, el precursor de la bomba atómica, y su verdadero papel en la construcción de esta. Hola, me llamo Yasmín y antes de sumergirnos en estos puntos vamos a ver unos conceptos claves. Antes de hablar de la vida de Heisenberg, es necesario tener que aclarar algunos puntos importantes, como los que serían los conceptos de masa crítica, cantidad de uranio enriquecido o uranio de 235, y moderadores nucleares, ralentizar los neutrones lo suficiente como para colisionar con los núcleos inestables de uranio y evitar que reboten en el acceso de dos conceptos son fundamentales para el proceso de fisión nuclear, explosión nuclear. Ok, bueno, voy a dar mi punto de vista, hola, me llamo Jairo, de describir a mi parecer, al físico Werner Heisenberg. Para mí, Werner Heisenberg lo tomo como incompetente en el contexto del proyecto Uranio, sosteniendo que a pesar de su reputación como uno de los físicos más brillantes de su tiempo, cometió demasiados errores fundamentales que obstaculizó el desarrollo de la bomba atómica para la Alemania nazi. Mi perspectiva se basa en varios aspectos de su trabajo y las decisiones que tomó durante su proyecto. Sin embargo, no debe ser tomado como quizás errores, quizás fueron errores adrede. Quizás Heisenberg, de acuerdo a sus éticas morales y científicas, decidió simplemente no darle la bomba nuclear a Hitler al ver los destrozos que hacía la Alemania nazi en Europa. Quizás estos supuestos errores simplemente fueron formas en las que él quiso ralentizar el proyecto y quizás hasta un punto no darlo a Hitler. Y quiero dar mi punto de vista en esto. Para mí fue uno de sus puntos más erróneos que tuvo. Heisenberg fue su malentendido sobre la cantidad del material fisionable necesario para una reacción en cadena autosostenible. Heisenberg y su equipo, a mi parecer, sostuvieron gravemente la cantidad de uranio 235 requerido. Sin embargo, las incompetencias de Heisenberg debemos atribuirle que Heisenberg no siempre estuvo en el proyecto. De hecho, una gran parte de este se lo relegó a dos estudiantes llamados Paul Müller y Carl Heinzen. De hecho, quizás estos fueron uno de los pilares fundamentales de por qué falló la bomba atómica. Claro, pero deberías ver otro punto de vista, que Heisenberg y su equipo no lograron desarrollar un método eficiente para enriquecer uranio. El proceso de enriquecimiento es esencial para este componente a partir del uranio natural. Si bien es cierto, Heisenberg cometió errores, es necesario destacar que este no era ningún incompetente. Recordemos que a los 27 años ganó el Premio Nobel de Física gracias a su principio de indeterminación. O sea, el descartarlo como incompetente sería tanto como decir que Einstein en su momento no pudo haber construido una bomba, lo cual es completamente erróneo. Y recordemos que Alemania en esos tiempos, en los tiempos de antes pre la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían ganado territorio con respecto a la innovación y a los nuevos avances tecnológicos. Recordemos que también otro gran científico, amigo de Heisenberg, Otto Hahn, fue el ganador del Nobel de Química. Es verdad, pero teniendo en cuenta esto también tengo otro punto crítico que mencionar, ¿no? Que es el diseño del reactor nuclear. Heisenberg optó por utilizar aguas pesadas como moderador en lugar de grafito, o no es cierto eso, como lo hicieron los científicos del proyecto Manhattan. Si bien es cierto, Heisenberg en su momento decidió usar aguas pesadas en vez de grafito, que era una opción más viable, debemos recalcar que quizás Heisenberg intentó parar el proyecto de alguna manera. Quizás no quiso no quiso darle la bomba nuclear a Hitler. Quizás simplemente usó la excusa del agua pesada o el deuterio para ralentizar de gran manera el proyecto y sabotearlo de este modo. Claro, pero ellos sabían que los reactores de aguas pesadas eran más difíciles de construir y requerían cantidades grandes de aguas pesadas, que eran difíciles de producir y obtener.
Quizás esto... Ya esto resultó a experimentos que no lograron demostrar una reacción en cadena autosostenible. Bueno, entonces vuelvo a mi punto. Quizás Heisenberg en realidad sí fue un héroe e intentó frenar el proyecto de esta manera. Al fin y al cabo, recordemos que después de la guerra, al finalizar, cuando los soviéticos y alemanes estaban en las puertas del Führer, optaron por capturar a los científicos alemanes. Y recordemos que en este proyecto, en este proyecto de investigación llamado Proyecto Epsilon, capturaron a los científicos y los encerraron en una casa que tenía micrófonos ocultos. En este momento, en este contexto, fue donde Heisenberg escuchó por la radio que a los estadounidenses habían creado la primera bomba nuclear. En este contexto, Heisenberg dijo que era imposible que hayan creado las 2 toneladas. Sin embargo, su amigo Otto Hahn, Nobel de Química, le increpó sobre este punto, diciéndole que en Alemania había dado cálculos correctos, como los cuales serían los 50 kilos necesarios de masa crítica que debía tener la bomba atómica. Para mí este es un punto fundamental de que Heisenberg sí intentó sabotear el proyecto. Y recordemos también que 2 semanas después, Heisenberg pudo crear un plan o al menos una maqueta viable del reactor que necesitaba. Bueno, para dar uno de los puntos más finales por mi parte, voy a dar la teoría que se complementa con el análisis posterior desde sus notas y trabajos que tuvimos nosotros. Los documentos históricos muestran que Heisenberg tenía una comprensión incompleta y a veces erróneas de la física nuclear, necesarias para construir una bomba. Estos errores se consideran más como falta de competencias técnicas que como actos deliberados de sabotaje. A mi parecer, Heisenberg es una figura que llega a ser fascinante, precisamente porque se sitúa en un punto intermedio entre ser considerado un villano o un héroe en la historia de la ciencia. Por una parte vemos que Heisenberg fue un genio visionario cuyos logros científicos han dado forma al mundo moderno en innumerables formas. Sin embargo, su papel durante la Segunda Guerra Mundial lo colocó en la luz más sombría. Considerado que también ello fue un ciudadano alemán durante el régimen nazi, Heisenberg sostuvo y estuvo involucrado en el programa nuclear de Alemania. Desde mi perspectiva de la tesis blanca, se destacaría un genio innovador en el campo de la ciencia teórica. Sus trabajos de revolución en la mecánica cuántica, particularmente al principio de la incertidumbre, cambiaron fundamentalmente nueva comprensión del universo del nivel atómico. Por otro lado, a mi parecer, también se ha visto que lo acusan de colaborar con el régimen nazi y contribuir al potencial destructivo de la guerra. Se reconocerían las complicaciones éticas de su participación en el programa nuclear Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, como sugiere y han dado el punto crítico de la tesis negra. Está claro que Heisenberg estuvo involucrado en un proyecto que tenía el potencial de causar una gran destrucción y el sufrimiento. Esta ambigüedad moral nos recuerda la complejidad de la condición humana y nos desafía a considerar las responsabilidades éticas de los científicos. Pero, ¿a qué va? ¿Será un héroe o villano? Vayamos a una posición intermedia. Welmer reconocía que fue un genio científico y significativa para la física, al tiempo que abordaría críticamente las cuestiones éticas relacionadas con su participación en los proyectos de la guerra. Nos invita a reflexionar sobre la interacción en este proyecto científico. Y nos vayamos a un punto de la siguiente pregunta y razonemos. ¿Buscaba un reconocimiento científico la satisfacción de resolver un enigma intelectual o simplemente servía a su país en un momento de gran agitación? Quizás como cualquier ser humano experimentó una compleja mezcla de ambiciones profesionales, lealtades personales y precisiones externas. Es fácil juzgar retrospectivamente las decisiones de Heisenberg desde mi posición de seguridad y a claridad histórica, pero es importante también dar un punto de énfasis y recordar que vivió en un periodo de incertidumbre moral y política extrema. Como individuo, sin duda, enfrentó dilemas morales y éticos que lo pusieron a prueba.
como muchos otros científicos de su generación. Su legado es un reconocimiento de complejidad de la condición humana y los desafíos éticos que enfrentamos en los tiempos de conflictos y crisis.